Vamos a ver hoy día lo que se refiere al tema de el referente esencial de la reflexión filosófica europea, el yo, y la latinoamericana, el nosotros. Entonces estamos dentro de la reflexión. Si se dan cuenta, hemos estado hablando todo el tiempo de esto. Lo que dice la filosofía latinoamericana, lo que dice la filosofía europea, contraponiendo ideas, tratando de entender que la filosofía latinoamericana nace con esta perspectiva. Seguimos con la duda, ¿existe filosofía latinoamericana? De que existe pensamiento latinoamericano es indudable. Hay pensamiento latinoamericano. Recuerden lo que decía el video, pero el pensamiento latinoamericano no es lo mismo que filosofía latinoamericana. Ahora, sigue quedándonos esa duda. Bueno, vamos a ver un concepto. Entonces, reflexión filosófica. Reflexión filosófica entre lo europeo y lo latinoamericano. Aquí va el nosotros y aquí va el yo. Bien, ¿dónde nace nuestra reflexión? Acordémonos de lo que hemos venido revisando y vamos a ir complementando estas perspectivas. ¿Cómo se asocia esto de el yo? Suele asociarse con la metáfora kantiana, de el giro copernicano. ¿Alguien recuerda a Nicolás Copérnico? ¿Cuál fue el gran avance de Nicolás Copérnico? Giro. ¿Qué decía Nicolás Copérnico? ¿Cuál fue su aporte? ¿Cuál fue el aporte de Nicolás Copérnico? Jóvenes, ya se han ido. ¿Cuál es el gran aporte de Nicolás Copérnico? La astronomía moderna. Ya. ¿Y qué dijo Copérnico? En ese ámbito de la astronomía moderna. ¿Qué dijo Copérnico? ¿Cuál es el centro del universo? ¿Cuál es el centro de todo? ¿Cuál es el centro del universo? Contesten, jóvenes, no estoy hablando yo solito, sí. Cuéntenme, ¿cuál es el centro del universo? Hasta El ahora. fuego central. ¿Qué El fue? fuego central que ha comparado con el Sol. El Sol. No le pongamos fuego central, el Sol, el Sol. Y la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es lo que dijo Copérnico, ese es el giro copernicano, cambiar de la perspectiva de Aristóteles, donde el centro del universo era la Tierra, a cambiar que el centro del universo es el Sol. Por eso es importante que entiendan o recuerden a Copérnico, porque la metáfora de Kant dice justamente eso. Como planteaba Copérnico, el centro de todo del universo es el Sol. Para Kant, el centro de la filosofía europea es el yo. La filosofía europea se centra en el yo. Centro, el yo. ¿Sí? No se olvide eso. El centro para Kant y para la filosofía es el yo. El yo, quien conoce la realidad. Por lo tanto, el giro copernicano quiere decir que el centro de todo va a ser el yo. De la misma forma, la nueva filosofía o visión filosófica de la época moderna debería poner el centro de sus problemas en el hombre para que evolucione el progreso del conocimiento. Entonces, este yo busca
conocimiento. Y en la búsqueda del conocimiento, la guía de esta búsqueda de conocimiento es la razón. Por medio de la razón se alcanza el conocimiento. Por medio de la razón se alcanza conocimiento. El centro va a ser el yo. A esto se le conoce como antropocentrismo. Antropocentrismo. Vamos a dejar de lado un poco lo latinoamericano para la siguiente parte. Ya hemos hablado de esto. Recuerden el sujeto como el centro, aquel que conoce. Pero es importante recordar lo que hemos estado visualizando, sobre todo. Es importante recordar a estos filósofos para entender cuál va a ser la crítica de la filosofía latinoamericana. Hemos visto algunos de los elementos críticos de los conceptos, como colonialidad, colonización. Hemos visto conceptos que se refieren, por ejemplo, a decolonialidad, a emancipación, a educación liberadora. Pero nos falta enfatizar en algunas perspectivas que las hemos hablado al principio, pero que es importante retomar. No se olvide, si se da cuenta usted a lo largo de esta parte, de este curso, en esta unidad, realmente hemos estado recabando sobre lo mismo. Puede ser una de las críticas a la filosofía latinoamericana desde este punto? Que sigue sobre lo mismo, pero de todos modos es un punto relevante que debemos nosotros ir puntualizando. Por lo tanto, el pensamiento europeo se centra en el yo. Es lo que Kant decía, el giro copernicano. Ser principalmente antropocentrista, centrarse en el hombre. El giro antropocéntrico o copernicano trajo como consecuencia una nueva visión y por lo tanto un nuevo método de conocimiento. El contexto en el que tiene lugar este hecho se caracteriza por la puesta en escena del proyecto ilustrado del siglo XVIII, que ya hablamos un poco de esta ilustración, donde la visión principal es la búsqueda de conocimiento desde el yo guiada por la razón. Dentro de la filosofía, la razón se vuelve el norte de todo quehacer filosófico. No se olvide de esta frase. La razón se vuelve el norte de todo quehacer filosófico. Se mueve dentro de un proceso desde el yo del conocimiento, el cual se enfoca en la búsqueda de conocimiento verdadero, universal, absoluto. Recuerden lo que decíamos. Entonces, el yo busca conocimiento por medio de la razón para tratar de llegar a la verdad. Y sobre todo a una verdad absoluta. De esto ya hemos hablado. Ya hemos hablado de Kant, de Descartes. Existen así otras corrientes de la filosofía europea, como el empirismo, que lo vimos en investigación, el racionalismo con Descartes, que ya hemos hablado. No nos vamos a centrar en este punto de las corrientes. No nos interesa tanto las corrientes, sino el enfoque, que es el centro, que es el yo. Vamos a ver la crítica entonces de la filosofía latinoamericana a esta postura. No se olviden, esto ya hemos puntualizado. No se olvide recabar esta información. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? Vamos con Latinoamérica. O América Latina, como haya enunciado aquí, es lo mismo. El sujeto latinoamericano, al presentarse como distinto del europeo, fue considerado y tratado como extraño. La explotación de los recursos de Latinoamérica a partir de la conquista en 1492
surgió como motor de enriquecimiento para los imperios europeos, pero nos dejó un vacío. ¿Cuál es la identidad latinoamericana? ¿Qué es lo propiamente latinoamericano? Se creía erróneamente que si se imitaba el proceso europeo, el progreso también se iba a alcanzar en Europa. ¿Y qué pasó en América Latina? Copiamos los modelos independentistas europeos, copiamos la Revolución Francesa, copiamos todos los elementos que pudimos. Y esa copia creíamos que nos iba a llegar o nos iba a llevar al proceso como le llevó a Europa. Por esa razón se genera un nuevo pensamiento. Vamos a ver la crítica propiamente de esta consideración. La filosofía latinoamericana, en su intento de insertarse en el ámbito filosófico, optó por imitar métodos de la filosofía europea, fracasando en su afán de explicar Latinoamérica desde distintos sistemas occidentales. Entonces, como dice Dussel, realmente la perspectiva fue retomar corrientes inspiradas en Europa, enunciados eurocéntricos fueron tomados por Latinoamérica imitando la filosofía, pongamos la filosofía europea, tratando de esta manera de explicar lo latinoamericano. Esto constituye un error. Latinoamérica quiso parecerse a ver. Latinoamérica pensó, ¿podemos hacer filosofía desde América Latina? Evidentemente sí, nosotros también pensamos, analizamos la realidad. Ahora, este pensamiento, ¿cómo debe ser si quiere ser filosofía y no quedarse en un mero pensamiento? Debería entonces ser como la filosofía europea. Bajo esa premisa se tomaron enunciados eurocéntricos, lo que llama Enrique Dussel eurocéntricos, es decir, imitaron la filosofía europea tratando de explicar lo latinoamericano. Y no funcionó, no se generó ningún progreso, no se llegó a ningún avance. En este contexto surgen nociones sobre la necesidad de generar las condiciones para pensar la originalidad de la filosofía latinoamericana, desde características propias de los procesos que han determinado el desarrollo de los pueblos en la región. Por lo tanto, en respuesta a esta perspectiva errónea, se planteó la idea del nosotros. ¿Qué es propiamente el nosotros? La esencia de la filosofía latinoamericana está en función de esta perspectiva. Es el evidenciar desde otro punto de vista el objetivo del quehacer filosófico enfocado en las situaciones de marginalidad, inequidad, dominación, entre otras, para modificar la realidad. Este nosotros quiere principalmente modificar la realidad desde nuestra propia realidad, desde asumir la propia realidad. No es eliminar la realidad y comenzar desde cero, como ya veíamos en lo que decía Leopoldo Sea. Entre las características que determinan este nosotros latinoamericano se encuentran, por ejemplo, el reconocimiento y valoración de la pluralidad. Podemos identificar aquí características del nosotros latinoamericano. Una es principalmente la creencia, el reconocimiento de creencias. Entonces es principalmente reconocimiento. ¿Y qué reconocemos? Principalmente reconocemos nuestra cultura, sobre todo que somos
pluriculturales, una pluralidad. Nuestra propia cultura, nuestras propias creencias, nuestros propios saberes. Ahora, aquí se da un inconveniente desde mi punto de vista frente a la perspectiva latinoamericana. Esto puede ser debatido, pero ¿cómo nace la filosofía? Nace en la contraposición del mito y el logos. La filosofía es aquella que se guía por el logos, por el conocimiento. ¿Qué pasa si yo hablo de creencias y saberes ancestrales, por ejemplo? Están más ligados a la perspectiva del mito. Ahora, ¿por qué eso puede llamarse filosofía? ¿Será realmente eso filosofía? Si la filosofía hablaba de separar el mito del logos, ¿dónde está la racionalidad en estos elementos? ¿Se podrá decir que lo latinoamericano como pensamiento es filosofía? Sigue quedándonos esta duda. Sobre todo, la filosofía latinoamericana se ha centrado en dos ámbitos de la perspectiva filosófica: en la política y en la ética. Otra crítica a la filosofía latinoamericana es que solo ha estudiado estos ámbitos. No quiere decir que no haya filósofos de la ciencia, hay filósofos que han estudiado ciencia. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica nos ha preocupado mucho más el ámbito político. La filosofía latinoamericana busca implementar un proyecto integrador en el que los ámbitos políticos, culturales, sociales se constituyan para la creación de una nueva racionalidad. Por lo tanto, aquí está la respuesta a la perspectiva del pensamiento. ¿Realmente hay filosofía latinoamericana? En cierta parte sí es una filosofía porque es una búsqueda de una nueva forma de entender la racionalidad. ¿Y una racionalidad cómo? Una racionalidad que integre estos elementos, que vea que las perspectivas de las creencias, las propuestas de los pueblos andinos, como veíamos, por ejemplo, el estudio de los astros, todas estas perspectivas son propias de la racionalidad, no son elementos fuera de esta perspectiva. Muchas de las civilizaciones, la misma consideración de los griegos, retomaron estudios de Babilonia, de los estudios astronómicos, para poder entender toda la conformación de los astros. Significa que los estudios de aztecas, mayas e incas en estas consideraciones también son consideraciones de la racionalidad, solo que cuando llegaron los españoles trataron de minimizar esos estudios y pensaron que eran consideraciones llamadas así barbáricas, cuestiones que no dependían de la racionalidad. La filosofía latinoamericana busca la transformación de la realidad. Esto es un ámbito sumamente importante que debemos tomar en cuenta y que no se puede dejar de lado realmente. La filosofía latinoamericana, como filosofía, realmente lo que quiere es transformar la realidad de miseria que se vive. Busca transformar la realidad. Está dentro del ámbito de la ética y la política que veíamos. ¿Por qué razón? Porque la filosofía latinoamericana es principalmente filosofía práctica, filosofía que va directamente a la transformación, que no se queda solo con los ámbitos teóricos, sino que quiere modificar sobre todo su realidad
y generar un cambio de perspectiva. No funcionó el modelo europeo, no nos funcionó el progreso, no pudimos avanzar. Entonces debemos cambiar de perspectiva. Eso en cuanto a este ámbito de la visión del nosotros. ¿Y cómo vamos a generar el cambio? A través de la unión, de la visión comunitaria, no desde el individualismo, no desde el yo. ¿Quién conoce el mundo desde la época de los indígenas, de los incas? En nosotros. Hay una visión de comunidad que se plasma en la perspectiva latinoamericana. Porque si vamos a transformar la realidad, no va a ser la realidad de un grupo, sino tiene que ser la realidad de todos. Bien, cerrando esta perspectiva, y como les decía, el día de hoy vamos a cerrar en lo posible lo referente al tema de la filosofía latinoamericana en cuanto a estos elementos, porque vamos a ver ya directamente lo ético, lo estético, en cuanto a la relación del individuo y la comunidad. Vamos a cerrar con la última temática que se refiere a los temas críticos vinculados a la identidad y la cultura de autores latinoamericanos, pero principalmente vamos a ver temas críticos vinculados a la identidad. La colonización europea en América trató de extinguir todo tipo de cultura indígena. Su forma de pensar, su forma de ver el mundo, sus idolatrías, sus dioses, todos los elementos que podemos puntualizar. En el siglo XX surgieron una serie de intelectuales que se interesaron por los debates de la época con el fin de rescatar y construir una identidad latinoamericana. Uno de ellos, Enrique Luengo, un filósofo contemporáneo, manifiesta que el debate sobre la identidad, analiza el concepto de identidad, se puede analizar desde dos polos. Primero, desde la negación de lo indígena, que ya habíamos visto que genera un inconveniente. Negación de la otredad, de lo indígena. Dentro de esta consideración, por lo tanto, puede entenderse así una identidad, pero esta identidad ha generado problemas. Y otra es propiamente la asimilación de lo indígena. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no somos solo la conformación de lo indígena con lo español, somos la conformación de una serie de grupos étnicos con diferentes perspectivas. Uno de los criterios que no debería compartirse dentro de la perspectiva de la identidad y la búsqueda de identidad es eliminar todo lo que no sea propio. Por ejemplo, a usted le gusta algo que no sea ni indígena, ni ecuatoriano, ni mestizo, ni blanco, sino alguna consideración tal vez propiamente de Asia, de qué sé yo. Esos elementos podrían generarse como problemáticos dentro de esta visión de asumir solo lo indígena. Pero ¿qué es nuestra propia identidad? La idea es una búsqueda de identidad. Búsqueda. Y en esta búsqueda se pueden dar dos consideraciones dependiendo de los autores. Una, incluir lo indígena. Dentro de nuestra identidad. Y otra, crear una nueva identidad. Se considera, dependiendo del punto de vista, pero considero yo que la creación de una nueva identidad es el punto más importante, más relevante.
La búsqueda de la identidad, entonces, es propiamente una cultura entremezclada, es la visión latinoamericana. Si vemos cómo se define, por ejemplo, la línea ecuatorial, ¿qué es la línea ecuatorial? Una línea imaginaria que pasa por el centro del planeta. ¿Por qué nombro esto? Porque algunos autores dicen que la identidad ecuatoriana es como la línea ecuatorial, imaginaria, no existe. Pero eso nos da un plus a nosotros. Podemos tener una identidad propia jugando los elementos no solo indígenas, sino todos los elementos que influyen dentro de nuestra realidad. Y la visión latinoamericana será una visión mucho más completa, mucho más amplia, con una perspectiva más hacia un sentido propio conjunto de la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que hemos nosotros planteado en otras clases, en otra clase al principio, si se dan cuenta, todo se ha ido nuevamente recapitulando el pensamiento latinoamericano en cada uno de los temas de esta unidad, ha sido casi sobre lo mismo, recapitular sobre lo mismo, sobre las mismas ideas. ¿Por qué digo esto? Porque identidad, cuando nos preguntamos esto, hace unas 3 clases hablamos cuál es el ser latinoamericano. Eso es una búsqueda de identidad. Yo les pregunté, ¿quién soy yo? Era la pregunta. Es una pregunta de identidad. Si nosotros nos planteamos, por ejemplo, elementos críticos, la crítica es de la vía hacia el pensamiento latinoamericano. Si vemos lo que estuvimos observando, el yo, cuando hablamos del sujeto en la época moderna, también hablamos del yo como perspectiva de la modernidad frente a la perspectiva de la comunidad y la perspectiva de nosotros latinoamericanos. Hemos hablado de lo mismo, pero tratando de enfatizar de qué se trata la filosofía latinoamericana. Vamos a buscar identidad o nuestra propia identidad. Entonces, pongámoslo así. Esta pregunta. ¿Cuál es mi identidad? Es la misma pregunta de quién soy yo, pero vamos a tratar de ir centrando ya mucho más esta pregunta. Toda la identidad consta de gustos, de lo que me gusta hacer, de lo que soy, de lo que me gusta escuchar, de mi punto de vista. Vamos a generar una lluvia de ideas en base a lo que ustedes consideran que es su propia identidad. Dentro de esa consideración van a encontrar, obviamente, muchos elementos inconexos. No quiero que sea una oración, sino principalmente que vayan sacando ideas. Esta búsqueda de la identidad no se acaba nunca, según la filosofía. Siempre estamos buscando quiénes somos, cómo mejoramos, cómo cambiamos. Así que vamos a hacer nuevamente esta búsqueda de nuestra identidad, tratando de desglosar a través de la lluvia de ideas las cosas que a mí me hacen ser quien soy. De ahí podemos nosotros tal vez buscar una identidad latinoamericana, pero si no me comprendo dentro de mi propia consideración, dentro de mi propia identidad, difícilmente podré buscar un sentido dentro de la realidad latinoamericana. Esa es la búsqueda dentro de la filosofía latinoamericana. Y sobre todo, integren las cosas que están a su alrededor. No se queden solo con lo que a mí me gustaría que se vea, sino todo lo que yo soy, todo lo que conforma mi realidad. Hay cosas que desde nuestra cosmovisión tratamos de eliminar, de decir, no, eso ya no voy a ver, eso ya no me gusta, eso es propio de los pueblos, qué sé yo. Todo lo que es parte de nosotros, intégrenlo. Intégrenlo dentro de su consideración. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, jóvenes, con eso cerramos. Tomo lista y nos vamos.